En esta ocasión vamos a exponer las teorías de legitimación del derecho penal, llamadas teorías de la pena, pues solamente se puede comprender a plenitud qué es el derecho penal entendiendo cuáles son las teorías que procuran legitimar el ejercicio de un poder punitivo. Estas teorías pueden ser agrupadas de la siguiente manera. En primer lugar, las teorías absolutas de la pena. En segundo lugar, las teorías relativas de la pena. En tercer lugar, las teorías de la unión. Y en cuarto lugar, la teoría de la prevención general positiva. Las teorías absolutas de la pena tienen como principales gestores a los filósofos Hegel y Kant. Estas teorías responden a la pregunta de cuándo es legítimo castigar a una persona o imponerle una pena a una persona. Para estas teorías, el fin de la pena o el fin del castigo es la justicia. El medio para conseguir la justicia es la retribución. Por eso que a estas teorías también se las denomina teorías retribucionistas. Para las teorías absolutas, ¿qué es la retribución? La retribución es darle o devolverle al delincuente el mal que él ha provocado con la comisión de una infracción. Por ende, para las teorías absolutas, la utilidad está fuera de los fines de la pena. La utilidad no es parte del fin de la pena. El fin de la pena es la justicia. Hay argumentos a favor, hay argumentos en contra respecto a estas teorías absolutas. Los principales argumentos en contra de estas teorías es que carecen de fundamento empírico. ¿Cómo determinar qué es lo que hay que retribuirle al delincuente? ¿Cómo saber en cuánto consiste la retribución? Por otro lado, también se afirma de que no es verdad que el mal que se le causa al delincuente a través de la pena suprima el mal que el delincuente ha causado con la comisión del delito. Se dice que eso no es cierto. Al contrario, que el mal que se le causa al delincuente se suma al mal que éste ha causado con la comisión del delito. Por otro lado, hay argumentos a favor. Entre los autores que le encuentran argumentos favorables a las teorías absolutas de la pena, podemos citar a Bacigalupo y a Zaffaroni. Para Bacigalupo, uno de los méritos de las teorías absolutas de la pena es que impide sacrificar al individuo, entendiéndose por individuo el delincuente que sufre la pena, a favor o sacrificarlo por la generalidad, sacrificarlo para intimidar a la generalidad. Por otro lado, según el profesor Zaffaroni, las teorías absolutas tienen el mérito de que proporcionan un techo al cuanto de la pena, ya que, de acuerdo a las teorías absolutas, la pena justa es la pena que retribuye el mal que causó el delincuente, es decir, la pena que va acorde con la gravedad de la culpabilidad del delincuente. Una pena ni más grave de la gravedad de la culpabilidad, ni más leve. Una pena proporcional. Por lo tanto, eso impide que se le impongan al sujeto pasivo de la pena, que en este caso es quien recibe la pena, una pena que supere la gravedad. Si
nosotros analizamos la Constitución de la República del Ecuador del 2008, podemos percatarnos de que las teorías absolutas de la pena, y más concretamente la retribución como techo para determinar el cuánto de la pena, se encuentra reconocida como garantía constitucional en el numeral 6 del artículo 76, en donde se expresa con claridad de que la ley determinará la proporcionalidad entre delitos y penas. He ahí uno de los méritos que podemos encontrarles a las teorías absolutas de la pena. Otro grupo de teorías de la pena lo constituyen las teorías relativas. Para las teorías relativas de la pena, el fin de esta es la utilidad o la tendencia a obtener una utilidad. El maestro Luis Jiménez de Azúa clasificaba a las teorías relativas de la pena en teorías de la prevención y teorías de la reparación. En esta ocasión vamos a referirnos únicamente a las teorías de la prevención. Se dice que la pena puede o tiende a conseguir como fin la prevención general cuando con su aplicación se busca intimidar a la generalidad para que inhiban sus impulsos delictivos. El autor que es más renombrado en este tipo de teorías es Anselm von Feuerbach. Él ya en su momento afirmaba de que debe ser una preocupación del Estado que aquellas personas que tengan tendencias hacia cometer actos antijurídicos se vean impedidos psicológicamente de motivarse por esa tendencia. No solamente se habla de prevención general, hay otra clase de prevención, la prevención especial. Se dice que la pena busca fines preventivos especiales cuando con su aplicación se pretende impedir que el que cometió un delito vuelva a cometerlo. La prevención especial puede, a la vez, clasificarse en prevención especial positiva y prevención especial negativa. La pena tiene fines preventivos especiales positivos cuando con su aplicación se busca mejorar al autor de un delito. Zaffaroni identifica a ese plan de mejoramiento como las ideologías refiriéndose a la resocialización, reeducación, reinserción y otras modalidades de mejoramiento del delincuente. Por otro lado, se dice que la pena persigue fines preventivos especiales negativos cuando no busca mejorar al delincuente, sino que busca neutralizarlo. Si analizamos el artículo 52 del Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano, podemos afirmar que el fin de la pena en el Ecuador es, por un lado, la prevención general de la comisión de delitos y, por otro lado, la prevención especial positiva, porque busca potencializar las capacidades de la persona condenada, es decir, busca mejorarlo para luego reincorporarlo a la sociedad. Por otro lado, el mismo artículo en mención proscribe la prevención especial negativa, pues prohíbe que la pena tenga fines neutralizantes de la persona condenada. Siguiendo con el análisis de las teorías relativas de la pena, vamos a exponer los argumentos en contra y los argumentos a favor que la doctrina ha planteado respecto a las teorías relativas. En primer lugar, vamos a mencionar los argumentos en contra de la prevención general. Se dice que
entre los argumentos en contra de estas teorías, la prevención general como tal no ha sido demostrada convincentemente, es decir, que no se ha demostrado fehacientemente que la aplicación de penas persuada a la generalidad de cometer hechos ilícitos. Según el profesor Zaffaroni, la prevención general parte de la idea errónea de que toda persona que delinque, antes de delinquir, se pone a analizar los costes y los beneficios de cometer un ilícito. Y eso no es así. Si bien podría aplicarse esa manera de analizar el fenómeno delictivo para ciertos delitos, para la mayoría de infracciones no es aplicable y no ha sido demostrado fehacientemente de que todo delincuente, antes de delinquir, analiza los costos y los beneficios de cometer el ilícito. No es así. Por otro lado, se ha esgrimido como argumento en contra las circunstancias de que si la pena busca la prevención general, esto permitiría elevar esas penas hasta límites irracionales con tal de conseguir esa presunta persuasión o intimidación de la generalidad. Y finalmente, se esgrime también como un argumento en contra el hecho de que el ideal de persuadir a la población utilizando el sufrimiento del condenado implica reducir al ser humano a un instrumento o a una cosa. Esos son los tres argumentos que podemos citar como relevantes en contra de la prevención general. En cuanto a la prevención especial, positiva en primer lugar, se ha mencionado que son argumentos en contra la circunstancia de que para estas teorías la sociedad es una sociedad sana y el delincuente es alguien que está enfermo y que necesita ser mejorado, lo cual también carece de fundamento empírico, es decir, no tiene base en la realidad. Pues si fuese verdad que la persona que delinque necesita de ser mejorada, las cárceles se parecerían más a claustros medievales que a lo que actualmente conocemos nosotros como centros de privación de libertad. Ahora bien, estas teorías también tienen sus argumentos a favor. En el caso de la prevención general, el principal argumento a favor es que reconoce que el delito por lo menos constituye un fenómeno social, un fenómeno de la vida real. Y tratar de prevenir la comisión de estos fenómenos es por lo menos un fin loable. Respecto a los argumentos a favor de la prevención especial positiva, se esgrime como argumento a favor de estas teorías la circunstancia de que llevar a cabo un plan de mejoramiento del delincuente o del infractor impide que se ejecuten o se lleven a cabo penas inhumanas. Es decir, que el lado positivo de la prevención especial positiva, propiamente dicho,
es que permite humanizar las penas. Un tercer grupo de teorías de la pena son las teorías de la unión. El nombre per se nos permite colegir de que en estas teorías se tratan de combinar los criterios legitimantes de las teorías absolutas y los criterios legitimantes de las teorías relativas. Para las teorías de la unión, la pena encuentra su legitimidad en su posibilidad de reprimir y de prevenir. Mientras para las teorías absolutas los criterios de justicia y utilidad son excluyentes, y para las teorías relativas el fin de la pena únicamente es la utilidad, para las teorías de la unión ambos criterios son combinables. Dentro de las teorías de la unión existen dos corrientes. Una corriente que consiste en valorar a la justicia sobre la utilidad y otra corriente que consiste en valorar a la utilidad sobre la justicia. Para la primera corriente, en primer lugar hay que considerar si la pena es justa o no, y luego se valora si es útil o no. Solo se tolera la utilidad de la pena, como la prevención general, siempre que no supere la gravedad del hecho delictivo. Dentro de las teorías de la unión hay tratadistas que han optado por elaborar modelos dialécticos, como en el caso de Claude-Roxin. Claude-Roxin, él propone un modelo dialéctico dentro de las teorías de la unión. Para Claude-Roxin, el fin de la pena va variando de acuerdo al momento. Por ejemplo, en el momento de la amenaza penal, el fin de la pena es la prevención general. En el momento de la determinación de la pena, la prevención general es limitada por la justicia. Es decir, que cuando se determine la pena, ésta no puede de ninguna manera ser superior a la gravedad del delito. Y en el momento de la ejecución de la pena, el fin de la pena es la prevención especial, específicamente la prevención especial positiva, es decir, de que la pena debe ser ejecutada con fines resocializadores. En los códigos penales de algunos países de Latinoamérica, como Bolivia y como Colombia, se han recogido estos criterios de las teorías de la unión, en donde se reconoce como fines de la pena la prevención general en el momento de la amenaza y la prevención especial en el momento de la ejecución de la pena. Si analizamos el artículo 52 del COIP mencionado anteriormente, vemos que son fines de la pena, en primer lugar, y siguiendo el orden de la redacción del artículo en mención, la prevención general, y luego la prevención especial positiva, porque el artículo que acabamos de mencionar dice que el fin de la pena es desarrollar las capacidades y los derechos de la persona condenada. Eso es, en otros términos, prevención especial positiva. Entre los argumentos que se esgrimen en contra de las teorías de la unión, se puede mencionar que para algunos tratadistas estas teorías constituyen un retorno a las teorías absolutas, específicamente cuando se refiere a la corriente que manifiesta de que se puede tolerar la utilidad de una pena siempre que ésta no supere en gravedad a la pena justa.
Por otro lado, se dice como argumento a favor de estas teorías de que la combinación entre utilidad y retribución, es decir, tolerar una pena útil siempre que no supere en gravedad a la pena justa, podría ser utilizado como una auténtica herramienta de política criminal. Ahora bien, vamos a analizar el cuarto grupo de teorías de la pena, que es la teoría de la prevención general positiva. Para las teorías de la prevención general positiva, el fin de la pena es rechazar la desautorización de la norma que ha sido violada por el delincuente y a la vez ratificar la vigencia de la misma. Si en el delito de asesinato se desautoriza la norma que dice no matar, el fin de la pena será rechazar esa desautorización y a la vez ratificar que la norma que dice no matar continúa vigente. Jacobs afirma textualmente que sería irrazonable pretender causar un mal simplemente porque ya existe otro mal. Esta es una manera superficial de analizar a una pena. La pena debe ser definida positivamente y Jacobs la define como la demostración de la validez de la norma a cargo de quien era competente para su cumplimiento. Es decir, que para Jacobs el fin de la pena es demostrarle o comunicarle a la generalidad que la norma que ha sido violada por el delincuente continúa vigente. Y esa demostración de la vigencia se la hace a costa de quien era competente para su cumplimiento, que en este caso sería quien ha cometido un delito. Por esto es que se afirma de que para la teoría de la prevención general positiva, la pena tiene un fin comunicativo. De ahí que se expresa de que si el delito constituye una mala propaganda para el sistema de normas, la pena constituye una publicidad que neutralice esa mala propaganda. Por otro lado, se suele afirmar de que la teoría de la prevención general positiva combina además las tesis de Durkheim, pues para la teoría de la prevención general positiva y las tesis de Durkheim, el delito y la pena tienen impacto sobre la conciencia colectiva, mientras para la prevención general positiva la pena constituye un rechazo a la desautorización de la norma que ha sido lesionada por el delito. Para las tesis de Durkheim, el delito provoca en la colectividad una cohesión o una unión. Bien, al igual que como hemos procedido en las teorías anteriormente citadas, la teoría de la prevención general positiva también tiene argumentos a favor y argumentos en contra. El principal argumento en contra de la teoría de la prevención general positiva es que no ofrece a los jueces criterios más seguros que las otras teorías al momento de determinar el cuánto o la cantidad de la pena. No confiere instrumentos para determinar cuál es la pena idónea para la consecución del fin de ratificar la vigencia de la norma que ha sido vulnerada. Y entre los argumentos a favor se suele citar como el principal argumento
de que la teoría de la progresión general positiva no padece del defecto de las otras teorías en cuanto a que no necesita de una verificación empírica, es decir, no necesita ser demostrada empíricamente, ya que no es necesario ningún tipo de constatación física, social o real de la vigencia de una norma. Bien, hasta aquí la exposición de esta segunda entrega. Espero que haya sido lo suficientemente sencilla y clara la exposición y que haya coadyuvado al enriquecimiento académico